Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo seminario web que damos hoy jueves 16 de abril y en este caso vamos a hablar de cómo superamos esto y desde el punto de vista de las claves para afrontar el escenario marcado por el COVID, desde la responsabilidad. Para esta tarde nos van a acompañar para este tema Raquel Evia, consultora y directora de cuentas de Grupo PIA. Buenas tardes, Raquel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y tenemos también a Raquel García del Cid, hoy va de Raquel, consultora y directora de cuentas también de Grupo PIA. Buenas tardes, Raquel. Hola, muy buenas tardes, Enrique. Hola, Raquel. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues es un placer teneros con nosotros esta tarde para que nos habléis de este nuevo y apasionante tema de cómo vamos a superar esta situación en la que vivimos actualmente. Así que, Raquel, dejo esto en tus manos. Fenomenal. Bueno, pues muchas gracias, Enrique. Gracias, Raquel, por acompañarme esta tarde. Y sobre todo, hola a todos los que nos escucháis al otro lado del ordenador. Si es la primera vez que conectáis a nuestros webinars, bienvenidos. Y si ya nos conocéis de anteriores sesiones, pues estamos encantados de teneros otra vez con nosotros. Antes de nada, me gustaría contaros cómo surge la idea de dar un webinar sobre responsabilidad, porque creo que el proceso en sí mismo tiene mucho que ver con el tema. Os cuento. Al inicio del confinamiento nos reunimos el equipo técnico de PIA pues para decidir el listado de temas sobre los que podíamos hablar en nuestros webinars y con el objetivo de poder echar una mano pues a aquellos que nos estáis escuchando ahora. Y lo que nos preguntábamos una y otra vez es, ¿qué podemos hacer nosotros? Y nos dimos cuenta de que esa pregunta en sí mismo era una declaración de intenciones. Cuando nos preguntamos, ¿qué puedo hacer yo? Sobre todo ante un momento complicado, ¿qué puedo hacer yo? Eso significa ser responsable. Y pues a eso mismo os queremos invitar esta tarde. Vamos a hablar de responsabilidad, no de las cosas que no dependen de nosotros y que claramente nos preocupan porque tienen impacto en nuestras vidas, sino de las cosas que en este escenario marcado por el COVID-19 sí podemos hacer. Concretamente, de las cosas que vamos a ir tratando durante esta sesión, pues un poco un contexto de por qué hablamos de responsabilidad, después centrarnos en esta pregunta que os decía hace un segundo, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Hablaremos de la responsabilidad con esa H en medio, no es una rata, luego os cuento de dónde viene, y por último, pues cómo podemos pasar a la acción. Y lo primero nos va a contar Raquel una historia que nos va a hacer darnos cuenta, pues, meternos un poco en materia de qué tiene que ver esto de la responsabilidad. Eso es. Muchas gracias, Raquel. Queremos comenzar con una historia porque las historias, los cuentos, las leyendas son un recurso que se ha utilizado siempre para transmitir el conocimiento, para invitar a la reflexión, para llevarnos aprendizajes y enseñanzas, y realmente es un recurso muy interesante. Así que os cuento una breve historia. La historia es sobre un escritor que vivía a orillas del mar. Cada mañana salía a pasear por la playa antes de ponerse a escribir para buscar la inspiración necesaria. Esa mañana, mientras daba su paseo habitual, vio a lo lejos un joven que lanzaba algo al mar y le llamó la curiosidad y se acercó. Cuando llegó hasta donde estaba el joven, pudo comprobar que éste se agachaba, cogía una estrella de mar que se había quedado en la arena y la lanzaba al mar. Y el escritor le preguntó eso que tenéis ahí en pantalla, ¿por qué estás haciendo esto? Y el joven le respondió, pues verás, todas estas estrellas se han quedado aquí en la arena y si no las echo al mar, morirán. Y el escritor sorprendido le dijo, bueno, pero es que esto es absurdo, ¿no? Esta playa tiene kilómetros, hay cientos de estrellas de mar a tu alrededor. El mundo está lleno de playas donde seguro que hay cientos de estrellas que están en la misma situación. No vas a cambiar nada. ¿En qué va a cambiar las cosas el que tú hagas esto? El joven se volvió a agachar, cogió otra estrella y la lanzó al agua. Y girándose hacia el escritor le dijo, para esa estrella yo marqué la diferencia. El escritor se fue a casa
ese día no pudo escribir ni dormir demasiado bien y a la mañana siguiente fue a la playa, se puso a buscar estrellas varadas en la arena y las lanzó al agua también. Esta historia que os acabo de contar aparece en un libro que se titula El arte de soplar las brasas, del autor Leonard Walk, y nos aporta esta reflexión que nos parecía muy interesante y que estaba muy relacionada con el título de hoy, de la responsabilidad. Si queremos que cambien las cosas, parte tiene que ver con la actitud que nosotros tenemos hacia ellas, y aunque parezca que nuestras acciones son mínimas o son muy pequeñas, realmente pueden marcar la diferencia. Así que la reflexión de partida es: ¿cómo marco yo la diferencia en esta situación? ¿O cómo puedo marcar yo la diferencia en esta situación? Queremos saber qué opináis, lanzándoos una pregunta que está aquí directamente. Dice, ¿qué puedo hacer yo en esta situación? Y os proponemos 4 opciones. Enrique, ¿nos ayudas a lanzar la encuesta? Sí, sí, os ayudo. Como bien decías, os lanzamos esta pequeña encuesta. ¿Qué puedo hacer en esta situación? Y podéis seleccionar entre 4 posibles opciones, que es: no puedo hacer nada más que esperar, puedo cambiar todo lo que me proponga, puedo cambiar aquello que depende de mí, o quiero cambiar cosas, pero no puedo. ¿Vale? Entonces, en este momento deberíais estar viendo, pues bueno, una pantalla azul. Es así, ¿verdad? Y en ella, bueno, pues podéis votar directamente. Entonces, lo estáis viendo, ¿cierto? Sí, Sí. vale. Cuando sí, nos referimos a que Cuando nos referimos a qué puedo hacer en esta situación, nos referimos en esta situación actual, obviamente, en la que estamos, ¿no? que es de dificultad para todos. Ok, veo que estáis votando ya, es decir, que queda ya muy poquito para cerrar esas votaciones, porque ya estáis casi al 100%. Nada, os voy a dar unos segunditos más y si os parece, Raquel, os, os muestro los resultados. Vale, muchas gracias. Vale, muy bien. Muy bien, pues ya lo tenemos aquí. Vamos a cerrar ese sondeo y os voy a mostrar estos resultados en pantalla. Deberíais estar viendo ya que tenemos por un lado un 10% que han votado puedo cambiar todo lo que me proponga y un 90% que puedo cambiar aquello que depende de mí. Siendo las otras dos las que no han recibido votaciones, ¿no? Las dos esquinas. No sé cómo lo veis. Me da la impresión, no sé a ti, Raquel, que tenemos hoy alumnos aventajados. Sí. Sí. Yo creo que sí, entre el título de responsabilidad y la historia de las estrellas de mar, yo creo que era una pista bastante clara, ¿no? Sí, efectivamente vamos a enlazar un poco el resultado de esta encuesta. Podemos cambiar las cosas que dependen de nosotros, ¿no? Y hecho, pues es eso lo que vamos a trabajar durante esta sesión. Os decía que os iba a explicar un poco por qué le poníamos esta H intercalada a la responsabilidad. Os lo cuento. La palabra responsabilidad viene del latín medieval responsabilis, que significa que requiere respuesta. A veces cuando hablamos de responsabilidad solemos hablar solamente de la parte de cumplir con nuestras obligaciones, pero es mucho más. Fijaos que en la definición en sí misma el concepto va más allá, habla de dar respuesta a nuestro entorno. Lo hemos separado con el guión y la H, pues hablando de esa habilidad de dar respuesta, ¿vale? Ante las diferentes situaciones en las que nos encontramos. La historia que nos contaba Raquel habla precisamente de eso, de alguien que está dando una respuesta, de alguien que está siendo responsable. Stephen Covey publicó en 1989 un libro llamado Los hábitos de la gente altamente efectiva. Uno de estos hábitos precisamente es la proactividad, entendida como la habilidad de dar respuesta, de ser responsable. Y a continuación os voy a hablar de un concepto que Covey llama el círculo de la influencia y de la preocupación. Os lo enseño. Aquí los tenéis. Esto sería el círculo de la influencia y de la preocupación, que es una herramienta que nos permite examinar en qué invertimos nuestro tiempo y energía.
todos tenemos una amplia gama de preocupaciones, ¿no? De cosas que nos preocupan de alguna manera en nuestra vida. Por ejemplo, pues podría ser la situación sanitaria y económica, nuestra familia, empresa, etcétera. De todas las cosas, algunas de ellas no tenemos un control real, es decir, yo como individuo no puedo modificarlo. Y hay otras cosas sobre las que sí podemos hacer algo. Las cosas sobre las que sí podemos hacer algo estarían dentro de lo que llamamos el círculo de la influencia. En cualquier momento de nuestra vida podemos analizar las cosas que nos ocurran o que nos pasan, pues trazando dos círculos concéntricos y anotar en cada uno de ellos en qué espacio ubicaríamos pues cada tema. Esta herramienta nos puede ayudar sobre todo pues a tomar conciencia. ¿Qué pasa? ¿Creéis que tenemos siempre los dos círculos de igual tamaño? O incluso nosotros mismos en diferentes momentos de nuestra vida, ¿creéis que se mantiene siempre estándar? Pues no necesariamente, ¿vale? Siempre hay una parte del círculo de la preocupación. Siempre va a haber cosas que no dependen de mí, que no tengo control sobre ellas y que obviamente me preocupan porque tienen impacto en mi vida. Pero hay dos formas posibles de enfrentarnos pues a esto y os lo vamos a explicar a continuación. Digamos que hay como dos enfoques, ¿vale? El círculo de la influencia se puede ampliar o se puede contraer en función de dónde ponemos el foco. Si, por ejemplo, pongo el foco en lo que depende de mí, si dedico mi tiempo, mi esfuerzo a examinar qué respuestas puedo darle a mi entorno y en dónde puedo generar realmente impacto, y cambiar las cosas, pues ese círculo de influencia va a crecer, como veis en el primer gráfico, se va a ampliar. Y mi sensación será de bienestar, de seguridad, de control, porque de alguna manera lo que sientes es que avanzas, que las cosas tienen sentido. ¿Qué pasa si por el contrario, como veis en el otro gráfico, centro el esfuerzo y la energía en las cosas que no dependen de mí? Pues entonces ese círculo, el de la influencia, disminuye. Tendré sentimientos agudizados de impotencia. Esa energía negativa, además, combinada con la desatención de otras áreas en las que sí podemos hacer algo, nos llevan a encoger ese círculo. ¿Y cómo nos vamos a sentir? Nos vamos a sentir impotentes, como si fuéramos un barco a la deriva. Y tendremos la percepción de que no hay nada que podamos hacer y que por tanto no vamos a conseguir cambiar nada. Volvemos un momento a la historia de las estrellas de mar. ¿Qué enfoque tenía cada uno de los personajes? Pues podríamos decir que el escritor decía que era inútil, pues que no se podían salvar todas las estrellas de mar y que por tanto pues que no tenía sentido, ¿no? Porque todos los días en todas las playas había un montón de estrellas varadas. Sin embargo, el joven que las rescataba sabía que no podía salvar todas, pero algunas sí, y estaba dando una respuesta responsable, tenía un foco proactivo. Sus acciones tenían significado y por tanto también tenían impacto. Vamos a ir más allá, os voy a invitar a que os imaginéis lo siguiente. Imaginaos que cuando os levantáis por la mañana tuvieseis un símbolo en el dorso de la mano que indicase, pues como los móviles, las baterías de los móviles, que vuestra batería está 100% cargada, ¿vale? Y lo que vayáis haciendo a lo largo del día, todo lo que vayáis haciendo, pensando o sintiendo, durante todo el día, pues va a ir consumiendo esa batería. Si lo que tenemos es un foco reactivo, la batería pues se va a ir en cosas que no dependen de mí, sobre las que no puedo hacer nada. Y cada pensamiento, cada emoción pues va a ir consumiendo esa pila. Y si esto ocurre, pues al llegar la noche me sentiré que no he hecho nada, me sentiré pues impotente y lamentablemente pues esa batería, como es limitada y la estoy consumiendo en cosas que no dependen de mí, pues no voy a poder emplearla en cosas que sí dependen de mí. Fijaos que sin quererlo, porque esto no nos damos cuenta, podemos llegar a comportarnos de forma irresponsable, dejando de dar a nuestro entorno las respuestas necesarias, porque el círculo de la preocupación nos está consumiendo, nos está quemando esa pila. Y os quería invitar a que nos hagamos este tipo de preguntas, como las que tenéis en pantalla. ¿De dónde se va la energía de mi batería? ¿Y dónde me gustaría que se fuese? Cuando termino el día, siento que avanzo, siento que las cosas cambian o me siento como ese barco a la deriva. No pasa nada si te das cuenta de que estás en el círculo de la preocupación, no pasa nada si te das cuenta de que en este momento, por lo que sea, estás ahí. A veces pasa,
pero tiene arreglo. Y os vamos a dar algunas claves precisamente para darle la vuelta. Raquel nos va a dar algunos consejos sobre cómo hacer esto. Me encanta el símil con la batería, Raquel. Es algo que tomo nota para mí misma y además me quedo con una idea que me parece muy interesante. No es cuestión de negar que hay cosas que no se pueden cambiar, ¿no? Que es absurdo pensar eso, sino dónde pongo el foco y en las cosas que sí puedo cambiar, ¿no? Entonces me parece muy interesante y además con esa imagen de la pila yo creo que es algo, o de la batería, yo creo que es algo que nos puede ayudar y preguntarnos efectivamente eso, ¿dónde estamos poniendo el foco? En torno a qué giran nuestro diálogo interno todo el día o ante los problemas que nos van surgiendo, ¿no? Así que por eso os queremos proponer una tarea para pasar a la acción como ahí aparece. Lo primero que os proponemos es que dividáis los distintos escenarios o los ámbitos de actuación. Las personas intervenimos en distintas dimensiones o distintos ámbitos. Somos pareja, somos padres, somos empleados en una empresa, somos ciudadanos dentro de una comunidad. Así que lo que os proponemos es que separéis un poco la empresa, el equipo de trabajo, la familia, también con nosotros mismos para hacer este análisis posterior. ¿Por qué? Porque este círculo de influencia del que hablaba Raquel anteriormente puede ser diferente dependiendo del contexto en el que estoy pensando, ¿no? Entonces, una vez que lo puedo dividir y puedo pensar en contextos diferentes y en escenarios diferentes, os planteamos algunas preguntas. La primera, o las dos primeras. Una, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué parte de esta situación puedo solucionar y puedo cambiar? Y ahí sí que nos gustaría también que penséis en que pueden ser pequeños pasos. No tienen por qué ser grandes acciones o no tiene por qué ser la solución final a un problema que tenemos delante, sino por qué no pensar cuál es el primer pequeño paso para acercarme un poco más a una situación más favorable o a una situación más positiva. Yo creo que muchas veces lo que nos sucede es que nos frustramos porque en ese qué puedo hacer yo queremos marcar una diferencia enorme o que sean acciones que supongan un impacto y una diferencia muy grande. Y eso nos genera todavía más frustración. Entonces, no hace falta eso. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué parte de esta situación puedo solucionar? Pero lo importante es empezar a moverse y empezar a hacer cosas, aunque sean pequeñas. Otra de las preguntas que os proponemos tiene que ver con pensar en vuestras fortalezas, en los recursos y en las habilidades que ya poseéis. ¿Qué he hecho en otras situaciones difíciles que me permitió avanzar en aquella situación? ¿O cómo puedo transferir esa habilidad o ese recurso que manejé hace años o hace algunos meses en este momento concreto, para hacer esa transferencia? Y por último, también pensar en cómo puedo ayudar a otros a cumplir con su parte, a sacarles de su zona de preocupación y ayudarles a entrar en su círculo de influencia y colaborar con ellos. Que os pongáis en acción o ponernos todos en acción y asumir la responsabilidad, tal y como os explicaba Raquel antes y a qué nos referimos con este concepto de responsabilidad, siempre va a tener un impacto positivo. Como mínimo, la estupenda sensación de ser dueños y ser dueñas de mis propias acciones. Entonces yo creo que simplemente por eso merece la pena y además va a hacer sentir que ese círculo de influencia se va agrandando y tengo bajo mi mano muchas más cosas sobre las que intervenir. Yo creo que tiene que ver mucho con cómo nos queremos sentir con estas situaciones, como víctimas o como responsables. Víctimas que simplemente se dejan llevar por las circunstancias o responsables de aquellas cosas que queremos hacer. Y para terminar, Raquel, les contamos los webinars que tenemos que puedan ser interesantes también.
Sí, esta diapositiva os la poníamos un poco porque sabemos que a lo mejor os habéis perdido alguno de los webinars que hemos ido dando estos días. Si no habéis tenido oportunidad de estar presentes, lo podéis ver en la grabación, ¿vale? Los tenéis en nuestra página web, que es www.grupopia.com. Y bueno, pues aquí tenéis el listado de diferentes temas de los que hemos estado hablando estos días. Si veis alguno que os interesa, pues os invitamos a que os paséis por la web y los veáis, que ahí los encontraréis. Y por último, antes de irnos, me gustaría dejaros una frase, aquí está, que tenéis en pantalla, de Viktor Frankl, que dice: cuando no podemos cambiar la situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. No sé si lo conocéis. Viktor Frankl fue un médico psiquiatra judío que estuvo en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Durante años, pasando las brutalidades que todos conocéis, decidió observar y recoger las reflexiones como psiquiatra que lo suscitaba todo lo que estaba viviendo él y sus compañeros. En su libro El hombre en busca de sentido, que os recomiendo encarecidamente, en estos momentos además viene fenomenal, habla de conceptos como la libertad interior y que incluso en las peores circunstancias posibles, arrebatados de absolutamente todo, las personas siempre tenemos ese último resquicio que nadie nos puede quitar y sobre el que siempre tenemos control, y es el cómo decidimos enfrentarnos a las situaciones. De piel para adentro, somos nuestros y de nadie más. Nadie nos puede quitar eso. Así que si no podemos cambiar la situación que estamos viviendo, os invito a que nos cambiemos a nosotros mismos y que aprovecharnos para ser mejores, más fuertes, más valientes y más humanos. Y nada, muchísimas gracias a Raquel por acompañarme, a Enric también por estar con nosotras y sobre todo a todos vosotros. Y si tenéis alguna pregunta, pues estaremos encantadas de poder responderla. Exacto, muchas gracias Raquel. Bueno, muchas gracias a ambas. Este es el momento en que si cualquiera de las personas que nos acompañan tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna reflexión o sugerencia, pues pueden utilizar las herramientas que nos permite la plataforma para comunicarse con nosotros, ¿no? Tanto por el panel de chat, que sería aquel signo de interrogante que tienen, o bien por esa mano levantada el icono de la mano, que sería más bien para hablar directamente con nosotros, que en tal caso le abriríamos el micrófono. Sí que tenemos una pregunta aquí que es la siguiente: ¿cómo puedo pasar de un enfoque reactivo a un enfoque proactivo? Es decir, ¿qué hago si no soy capaz de hacer ese cambio de chip? Vale. Bueno, qué interesante la pregunta, muchas gracias. Fíjate que yo en este caso lo que diría es normal, ¿vale? Que nos resulte complicado. Yo lo que os propondría no es tanto pensar en cómo no preocuparme, porque es algo normal. Sobre todo es importante que normalicemos que las emociones que tenemos pues juegan un papel adaptativo y son importantes. Y es muy difícil para nosotros, pues a nivel cognitivo, evitar una emoción, un pensamiento, bloquearlos. Es como si yo, por ejemplo, os invito ahora, os digo, no penséis bajo ningún concepto, no se os ocurra pensar en un elefante rosa con sombrero. No lo hagáis, no pienses en eso. ¿En qué estáis pensando? No os puedo escuchar, pero Raquel, Enrique, ¿vosotros en qué estáis Sí, pensando? yo en un elefante rosa. Dije que no lo hicierais, no dije que no lo hicierais, vale. Pues esto es muy común. Y lo mismo nos pasa con las emociones, los pensamientos, con las cosas que nos preocupan. Entonces, el cerebro no funciona tanto con bloqueo, no va de no preocuparse, sino va de intentar estar en el círculo de la influencia, más que evitar estar en el de la preocupación. En el de la preocupación vamos a estar y en cierta medida tiene sentido y es normal y no pasa nada. Pero sí que podemos intentar pensar en qué cosas sí depende de nosotros y sí podemos hacer. Y cuanto más tiempo dedique a esa actividad, cuanta más pila consuma en cosas que puedo cambiar, menos tiempo tendré para preocuparme. Básicamente ese es el truco mental que tenemos que ser capaces de conseguir. No sé si Genial. espero haber contestado. Fantástico, yo creo que sí, desde luego a mí me has convencido.
pues ya no tenemos ninguna consulta más, entonces no me queda más que agradeceros el que habéis estado este ratito con nosotros esta tarde para contarnos, bueno, pues lo que podemos hacer, ¿no? En esta situación en la que estamos. Sí, dar las gracias primero a ambas, a Raquel García del Cid y a Raquel Evia, o sea, muchas gracias a las dos por haber estado aquí y evidentemente también muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado esta tarde. Deciros que si hubiera cualquier pregunta o cualquier cosa adicional, aquí está el correo de cualquiera de las dos para que podáis comunicaros directamente con ellas o directamente podéis consultar o comunicaros con nosotros en www.grupo-mediopia.com. Ha sido un placer estar con vosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias a todos. Hasta luego. Igualmente, un saludo para todos. Gracias. Gracias, adiós, buenas tardes.